Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Dios te oiga. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor. Te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor. En todo tiempo, Señor, Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una
me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey. Que el Todopoderoso Dios le asista en estos días de crisis extrema. Agradezco su bondad de conectarse a esta transmisión. ¿Ha oído el mandamiento de la ley de Dios? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Hoy estaré ahondando en este interesante tema. Y la base bíblica está en San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 36, que nuevamente quiero invitarle a usted para que pueda leer también conmigo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y he aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron, y se fueron, dejándolo medio muerto.
Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al mesonero, diciéndole: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oremos. Señor, gracias por este momento sagrado que nos permites, en el cual estaremos meditando nuevamente, Señor, en tu santa palabra. Yo te ruego que nos ayudes, que nos ilumines a cada uno en particular y permita, Señor, que saquemos nuestras propias conclusiones al final de este mensaje. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta oportunidad el tema que he puesto a este mensaje es el siguiente: ¿está usted seguro que reúne las características del buen samaritano? Si no lo está, yo le invito a ver y a oír este mensaje desde el principio hasta el final. Este mensaje se compone de 2 partes. La primera es un acercamiento al comportamiento de cada personaje de la parábola. La segunda parte identifica la filosofía o lo que piensa en cuanto a ayudar al prójimo cada uno de los personajes de la parábola, es decir, el sacerdote, el levita y el samaritano. A manera de introducción, en esta oportunidad quiero decirles de que esta parábola, mis amados hermanos, única y exclusivamente está en el Evangelio de San Lucas. Se origina por la pregunta de un intérprete de la ley, seguramente fariseo. Su afán más que aprender era probar a Jesús, o quizás la pregunta del intérprete fuera sincera, por no haber en aquellos días una enseñanza clara sobre este tema. Fuera intencional o no la pregunta, Jesús, maestro por excelencia, transforma la interrogación en una gran enseñanza que hasta hoy es admirable. Por lo mismo, y sin más preámbulos, conozcamos la primera parte de este mensaje. Y la primera parte de este mensaje es un acercamiento al comportamiento de cada uno de los personajes de la parábola. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La historia de la parábola empezó cuando un intérprete de la ley hiciera esta pregunta a Jesús. Recordemos, mis hermanos, que en aquel entonces no había iglesia, ni se había derramado el don del Espíritu Santo. Cristo todavía no había muerto en la cruz y no se tenía un amplio conocimiento de la gracia de Dios. Seguramente fue por eso que Jesús sacó tiempo para responderle adecuadamente al intérprete. Es interesante saber que durante el ministerio de Jesús, no a todos los que le preguntaron algo les respondió de la misma manera. A unos no les respondió, a otros les respondió de inmediato, y a algunos, como el de la parábola, les contestó haciéndoles él otra pregunta. Él le dijo a este intérprete: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y el intérprete respondió, y vamos a leerlo aquí en Lucas 10, 27 al 29. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, respondió:
¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces, dice la palabra, le respondió ahora a través de una historia. No sabemos si la historia era ficticia o verídica. Lo cierto es que Jesús comienza la historia de la siguiente manera. Él le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Hermanos, Jerusalén significa fundada en paz y Jericó significa lugar fragante. Dos nombres hermosos, por cierto, por sus significados, pero el problema consistía en el camino entre estas dos ciudades. Esto me recuerda que cerca de mi casa, ahí por el llamado Cerrito del Carmen, hay una calle que al pasar uno por ella en horas de la tarde-noche, casi siempre lo asaltan a uno. De ahí que lo mejor es pasar acompañados por otras personas y varias de ellas, por cierto. Pues yo me imagino que así era de peligroso el camino entre Jerusalén y Jericó. Este pobre hombre cayó en manos de ladrones, dice la palabra, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Una situación que, aunque parezca increíble, es una realidad también en nuestros días. De ahí la importancia de ser cristiano y leer la Biblia y conocer aquel proverbio de Salomón de que el hombre sabio ve venir el mal y se aparta. Ahora bien, al hombre herido lo vieron tres personajes, dice la parábola. Primero lo vio un sacerdote, quien viéndole pasó de largo, dice la palabra. Este sacerdote que venía de Jerusalén, quizá del templo, seguramente era de la familia de Aarón y de la tribu de Leví, cuyo ministerio lo habría heredado por sucesión como muchos otros. Por lo que se ve a través de la historia contada por Jesús, estaba muy lejos este sacerdote de ser caritativo y de extender su mano al caído y por ende cumplir con su obligación de ayudar al prójimo, como estaba establecido en la palabra. En segundo lugar lo vio un levita. Asimismo, un levita llegando cerca y viéndole pasó de largo, dice la palabra. Seguramente en el templo este levita era toda una santidad, pero fuera del templo no era nada. Esto me recuerda a algunos que en las iglesias son tan santos y afuera tan malas personas. Dicen buenas palabras a Dios en sus oraciones y cánticos en el templo, pero luego su boca allá en la calle es una letrina con los de afuera. Hermanos, también dice la palabra que en tercer lugar lo vio un samaritano, de la ciudad de Samaria, que significa atalaya o miradero. Este hombre, dice la palabra, pasando cerca del herido y viéndole fue movido a misericordia. Sabemos que los samaritanos y judíos no se hablaban, no había tratos entre ellos, por lo que presumo que este hombre, despojado y herido, no era judío, sino gentil. De ahí es que el sacerdote y el levita le tuvieron por nada. Este sacerdote y levita son figuras de la ley y los profetas, que por más que quisieran ayudar a los hombres de su tiempo, con su actitud más lo alejaron de Dios. Pero el samaritano, dice la palabra, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. En esta parábola podemos ver al samaritano como un tipo o figura de Jesús. Sin lugar a dudas, en el sentido espiritual, esta parábola habla de Jesús. Nadie pone en tela de duda que Él es el buen samaritano por excelencia. Por otro lado, el hombre malherido que estaba tirado en el camino es figura o tipo de cada uno de nosotros, malheridos por las consecuencias del pecado.
Es contradictorio que los hombres encargados de ministrar al pueblo y darles el mensaje de esperanza, nada hicieron en aquel momento por el herido. Pero el buen samaritano, sin conocer al herido, sin esperar algo de él, porque no tenía nada que dar, se acercó a vendar sus heridas. La pregunta aquí es, ¿acaso no se acercó Cristo a su vida, amado hermano y amigo, cuando estaba maltratado y alejado de Dios? ¿No vendó Cristo sus heridas? ¿No le puso aceite y vino? Figuras estas del Espíritu Santo y de la sangre derramada. ¿No pasó usted por la cabalgadura de la cruz y luego fue llevado al mesón, que es figura del trono de Dios? ¿Y cómo, si esto fuera poco, no estamos escondidos en Él y Él en nosotros, según la palabra? Pues ciertamente que así es, hermanos. Por lo mismo, ya se dio cuenta usted cuánto le debemos a Jesús. La Biblia dice que Jesús vino precisamente a cumplir con la ley y los profetas, sacerdotes y levitas, pero vino a superar a ambos por el camino de la misericordia y el amor, porque lo que no hicieron aquellos, Él sí lo consiguió. Hoy sabemos que solo a través de Jesús el hombre es salvo de toda condenación. Cuídamele, cuando regrese te lo pagaré todo. Este buen samaritano, además de todo lo que ya había hecho, ya para despedirse del hombre herido, sacó 2 denarios que representaban el sueldo de 2 días de trabajo y se lo dio al mesonero. ¿Haría usted eso por una persona que no conoce, amado hermano o amigo? Hermanos, Jesús le pagó al mesonero, Dios, en este sentido figurado, y no fue gratis nuestra salvación. Alguien tuvo que pagar y este pago fue un gran precio que Dios aceptó. Representan también estos 2 denarios sacrificio y sangre pagada por una vida. Cuídamele. Esta es ahora una responsabilidad dada a la iglesia por parte del Señor. Fue una labor para cada uno de nosotros los cristianos. Es decir que yo debo de cuidar de usted y usted debe de cuidar de mí. Además dice el relato bíblico que el samaritano tenía buen crédito en el mesón. El crédito habla de confianza y buen testimonio. Si lo perdemos ante los hombres, no es tan grave como perderlo ante Dios. Jesús tiene un buen crédito en el cielo, en el trono de Dios, y esa cuenta está abierta a nuestro favor. Ahora Él nos invita. Él dice: pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Disfrute, hermano y amigo, de la generosidad del Señor hoy, porque Dios, por medio de Jesús, nos da todas las cosas en abundancia. Bendito sea su nombre. Llegamos ahora a la segunda parte de este mensaje. La segunda parte identifica la filosofía de los actores de la parábola, lo que es igual a identificar lo que cada uno piensa en cuanto a ayudar a su prójimo. Cada uno de los 3 protagonistas de la parábola nos deja ver 3 filosofías distintas acerca del hombre herido en el camino. Cada una de estas filosofías nos enseñan cosas importantes, lecciones que tenemos que tomar muy en cuenta. Veamos cada una por separado. Primero tenemos la filosofía de los ladrones. La filosofía de los ladrones es: lo tuyo nos pertenece, por eso te lo quitamos. Un hombre, dice el texto, descendía de Jerusalén a Jericó. Esta es una de esas épocas, o mejor dicho, de esas pocas parábolas donde se dan nombres de lugares, lo cual no es muy usual en ellas. Aquel hombre parece haber mostrado resistencia toda vez que lo dejaron despojado de sus bienes, especialmente de su ropa, herido y medio muerto, dice el versículo 30. No sabemos si aquel hombre era un comerciante quien, luego de haber vendido su mercancía en la ciudad, descendía gozoso por aquel camino llevando pan para su familia. O pudo haber sido también un simple obrero que trabajaba en Jerusalén y descendía solo.
poco sabemos del hombre herido. La verdad no la sabemos de él. Algunos dicen que a menos que la persona tuviera una urgente necesidad, viajaría solo por ese camino, ya que no era muy prudente por los ladrones. Literalmente era exponerse a un peligro y a un riesgo innecesario. Una de las recomendaciones que se daban a los viajeros en aquellos días era que viajaran en caravanas, como era la costumbre de esos tiempos. Así dice que había más posibilidades de no ser asaltado, porque por supuesto iban a ir en grupo. Así que este hombre fue directamente a exponer su vida en lugar peligroso por cuanto iba solo y sería presa de este mundo de maldad representado en este camino incierto. 2. Cayó en manos de los ladrones, versículo 30. Cualquier otra mano sería placentera, pero caer en manos de ladrones de seguro que no serían manos que nos ayudaran, abrazaran o acariciaran. Las manos de estos hombres estaban y están llenas de sangre. Nada bueno podrá esperarse de dichas manos. ¿Cuál era y es todavía el modus operandi de los ladrones? Lo que sabemos, hermanos, es que lo primero que hacen es despojar a sus víctimas de todas sus pertenencias. Si la víctima pone resistencia, también le quitan su vida. Eso sucedía en aquel entonces también y está sucediendo a menudo en países como el nuestro, donde hay una violencia desatada e inmisericordia. Y esto confirma la definición que el mismo Cristo dijo refiriéndose al ladrón verdadero, Satanás, y a los que los imitan. Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, según Juan 10:10. Recordemos, hermanos, que el ladrón no tocará la puerta de nuestra casa para convencernos de algún seguro de vida. Él no vendrá con una Biblia para ofrecernos buenas nuevas de salvación. Vendrá a despojarnos de todo porque su filosofía es: lo tuyo me pertenece. 3. Hiriéndole, dice, se fueron dejándole medio muerto. El ladrón siempre huye de las escenas del crimen porque es cobarde. A ellos no les importa la víctima que cae, sino las pertenencias que él tiene. Una pregunta que surge de esta parábola es: ¿a quiénes representan los ladrones que despojaron a las personas? O a la persona. Tanto en aquel tiempo como en la actualidad encontramos a hombres y mujeres echados en el camino, porque esta clase de personas les han despojado de sus bienes. ¿Cuántos hay, mis amados hermanos, que con sentimientos o consentimiento han sido realmente asaltados y robados? ¿Cuántas víctimas con la paz robada, verdad? ¿Cuántos hogares con la armonía robada? ¿Cuántos hijos con el propósito robado? ¿Y cuántas vidas con la esperanza robada? Algunos a título personal dicen: mi mala decisión me despojó de mi familia, el vicio me despojó de mi salud, o mi falta de disciplina me despojó de alcanzar mis sueños. Al final muchos tendrán que ver a un ladrón que les ha robado su felicidad. Jesús habló del ladrón Satanás que comenzó su obra en el Edén. Él lo ha descrito como aquel que viene a hurtar, matar y destruir. Su objetivo final es el de despojar a sus víctimas de su salvación para que no alcancen la vida eterna. Es Satanás, hermanos, quien primero ha dicho: lo tuyo me pertenece, por eso te lo arrebato. Por esa razón hay muchos hombres heridos en el camino de la vida, y usted, amado amigo, si está herido en el camino de la vida, si no echa mano de Cristo, perderá también su salvación. Veamos ahora la filosofía del sacerdote y el levita. La filosofía del sacerdote y el levita es la siguiente: lo mío es mío, no tengo por qué compartirlo. Eso es lo que aquellos religiosos pensaron del herido.
El sacerdote vino, vio y siguió de largo, dice el versículo 31. A estas alturas de la parábola, el intérprete de la ley tuvo que haber sentido el impacto de la descripción que Cristo estaba dándole. El escándalo tuvo que afectar ya su mente. Él estaba muy ligado al mundo del sacerdote y del levita. Ellos eran los encargados de hacer la hermenéutica o la interpretación de la palabra para poder presentársela al pueblo. Ellos conocían muy bien Levítico 19:18 y Deuteronomio 6:5, que habla de amar al prójimo. ¿Qué oportunidad más hermosa tuvieron estos señores para aplicar esta palabra, conocida por cierto? Pero para ellos lo suficiente era presentar los sacrificios y escuchar la lectura del día allá en el templo de Jerusalén. Qué triste, ¿verdad? Alguien ha dicho que el sacerdote iba al templo para presentar una conferencia sobre cómo ayudar al hombre X despojado en el camino y se le hacía tarde. Por eso siguió de largo, dice la palabra. Paradójicamente, hermanos, la persona llamada a ayudar al hombre echado en el camino siguió de largo. La actitud de seguir de largo, que es un reflejo de la más mezquita indiferencia, es la esencia de la filosofía que yace en muchos corazones, el egoísmo. Es cuanto amamos definitivamente a nuestro amigo o a nuestro prójimo, es donde nosotros demostramos que verdaderamente estamos cumpliendo con la palabra. En cuanto amamos tanto lo nuestro que nadie más entra en nuestro espacio, es donde estamos demostrando un egoísmo extremo. Esto representa a la religión sin vida, preocupada más por el rito que por la misericordia. Muchos ven la necesidad, pero siguen de largo. ¿Es así su religión? 2. El levita llegó cerca, vio y siguió de largo, dice el versículo 32. Un levita, al igual que un sacerdote, no podía acercarse a un cadáver, mucho menos tocarlo, porque se contaminaba. Qué distinto nuestro Señor Jesucristo, que tocó leprosos y puso sus manos sobre los muertos. La actitud del levita representa a aquellos que se acercan, pero por carecer de mensaje siguen de largo. Representan a la iglesia que vive más como organización y no como un organismo que da vida a otros. Puede representar también aún al creyente que prefiere una vida ceremonial, cumpliendo con lo que cree que son los requisitos de un cristiano, pero que jamás se involucra en algún programa para alcanzar al hombre echado en el camino. El asunto es que para muchos el deseo de ayudar a otros pudiera quedar frustrado, porque ven más los riesgos que una oportunidad para salvación. No son pocos, mis hermanos, los que teniendo la manera de ayudar a otros por haber conocido el amor de Dios, se acercan, pero no se comprometen. Ver y pasar de largo pareciera ser la norma de vida para muchos hoy en día también. Se dice que el viaje más radical que todo ser humano tiene que hacer es la liberación de su egoísmo. Al nacer nos convertimos en el centro de todas las atenciones, pero para ayudar al hombre herido del camino debemos dejar de amarnos tanto a nosotros mismos por los demás. Así que la filosofía del sacerdote y del levita es: lo mío es mío y no tengo por qué compartirlo. Triste el caso, ¿verdad? Triste de verdad. Veamos ahora la filosofía del samaritano, porque también él tenía su filosofía. La filosofía del samaritano dice que lo mío también es tuyo, por eso lo comparto. Ayudar es ser movido a misericordia, versículo 33. La compasión del samaritano le hace cambiar de planes. Es posible que había preparado el viaje con comida, bebida y dinero. Ahora todo es usado para un fin que no había imaginado. Aquí comienza el camino del verdadero amor. Nadie podrá ayudar a otro hasta que no sea movido a misericordia, mis hermanos.
Solo un corazón tocado por la misericordia y, mejor dicho, por la miseria de otro podrá ser movido hasta descender con él que padece, a estar cerca de él. Esto fue lo que hizo Jesús por nosotros: amar con los ojos y con los sentimientos, amar no de labios sino con hechos. La evangelización comienza en el corazón y el Espíritu Santo hace la obra que el Señor nos demanda. 2. Ayudar es curar al herido. Versículo 34. La ayuda a otros involucra un riesgo, pues hay que acercarse al herido. Es descender hasta donde está el herido, oír su queja y dolor y hacer algo por ayudarlo. El aceite y el vino eran los medicamentos usados en la antigüedad para sanar las heridas. Se nos dice que el aceite tenía ingredientes con propiedades medicinales. Por otro lado, el vino era usado para limpiar las heridas de bacterias, muchas veces infectadas por el polvo y las condiciones propias del viajero. Esto también nos recuerda que tanto el aceite como el vino representan en alguna forma al Espíritu Santo. En el caso del vino lo identificamos con el gozo, que es parte del fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Amados hermanos, una aplicación aquí también sería que las heridas causadas por ladrones que nos han despojado, dejándonos medio muertos, ha de ser sanada por aquel a quien el Padre ha ungido por su obra en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. 3. Ayudar es compartir la cabalgadura, según el versículo 34. Esta acción nos habla de un paso más profundo cuando estamos compartiendo con otros. El poner sobre la cabalgadura significa sentar a otro en el lugar que solamente me corresponde a mí. Se podría decir que era suficiente con lo que este hombre ya había hecho por el herido. No era poca cosa haber sanado las heridas. Había compartido cosas muy personales como vino y aceite, pero ahora también comparte su cabalgadura, dice la palabra. Desconocemos la distancia en el que el hombre herido fue dejado y el mesón a donde fue llevado. Lo cierto es que el samaritano tenía que caminar, pues el hombre curado necesitaba ser llevado en la cabalgadura, ser cuidado, y la ayuda de verdad tuvo que haber sido total, ¿verdad? Esta filosofía dice: todo lo mío también es tuyo, por eso lo comparto. 4. Ayudar al necesitado es compartir mis bienes. Versículo 35. Se dice que 2 denarios era una cantidad considerable de dinero, suficiente para pagar la pensión completa más de 3 días. El hombre ahora curado estaba seguro, pues nada le faltaría en el mesón. Note los arreglos finales de dejar una especie de tarjeta de crédito abierta hasta que él regrese. En eso consiste la ayuda verdadera, completa y desinteresada. De esa manera podemos ver que para sanar al hombre herido del camino debemos compartir el tiempo y también tenemos que pararnos, ¿verdad? Y eso es lo que muchos no hacen, porque muchos van deprisa, ¿verdad? Debemos compartir nuestra comodidad. Por lo general no nos gusta ser molestados, y también tenemos que compartir el dinero, y esa es parte de lo que más nos duele, ¿verdad? En esta filosofía, la filosofía del samaritano, y es una filosofía también de la vida, hay un punto central. Hay un hombre herido en el camino, y él también tiene una filosofía de vida. Su filosofía es: Dios me dio la vida, nadie tiene derecho a quitármela. La respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Queda virtualmente entonces respondida de esta manera. En conclusión, mis amados hermanos, ahora usted ya sabe quién es su prójimo y cómo debe amarlo. ¿Cree usted tener ya las características del buen samaritano? Ahora sí puede usted responderse a sí mismo sinceramente si esto es así o todavía no. La respuesta de Jesús al intérprete de la ley que había identificado al prójimo de los 3 que habían visto al herido tirado en el camino fue la siguiente: ve
y haz tú lo mismo. El segundo mandamiento, mis hermanos, de la ley de Dios sigue en vigencia. Se sigue repitiendo en las escrituras sagradas. ¿Qué va a hacer usted definitivamente con la enseñanza aprendida hasta hoy? ¿Qué es lo que usted tiene en mente seguir haciendo ahora? ¿Amará a su prójimo como Dios manda de ahora en adelante? Que el Señor de verdad pueda darnos la fortaleza, el ánimo, la sabiduría para que podamos nosotros hacer exactamente eso, lo que Dios quiere y de la manera que Él quiere. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento sagrado que nos has permitido, Señor, ahondar un poco en lo que fue la parábola del buen samaritano. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, señalándonos a cada momento de la manera correcta en la que tenemos que actuar para con los necesitados, para con nuestro prójimo. Y ahora, Señor, nos has dado una claridad bastante amplia, Señor, para que nosotros entendamos qué hacer en nuestra vida diaria al encargarnos, Señor, de ayudar a los demás. Por favor, permite que tu Espíritu Santo nos recuerde siempre este mensaje, que lo tengamos presente, Señor, y de esa manera prestar un servicio de altura a aquellos que lo necesitan, así como lo hizo, Señor, el buen samaritano de la parábola. Te rogamos que sigas hablándonos a nuestro corazón, porque hoy por hoy hay mucha necesidad en nuestro derredor. Así que gracias te damos por esta llamada de atención que tú nos has dado también a través de este mensaje. A ti la honra, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su vida y lo ilumine para ponerla en servicio de los demás. Gracias damos al Señor, mis hermanos y amados amigos, por este hermoso espacio y por usted que estuvo también ahí conectado hasta el último momento. Que Dios le guarde y le bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Solo y que no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar. De repente yo siento una mano en mi hombro, una voz apacible de Jesús que me dice: no te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. Señor, cada día que pasa, en esos momentos difíciles de mi vida, he aprendido a refugiarme en ti, porque junto a ti, Señor, yo me siento seguro. Cuando me encuentro solo y que no tengo salida, pareciera que nadie me quiere ayudar.
repente yo siento una mano en mi hombro, una voz apacible de Jesús que me dice: no te voy a dejar, aunque todo se deje. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. No te voy a dejar, aunque todos te dejen. Te amo antes del mundo, antes que tú nacieras. Tengo todo en mis manos, aunque tú no lo entiendas, pero al final del camino mirarás la bonanza. Señor, no importa lo que pase, siempre voy a confiar en ti, mi precioso Jesús.